Empezamos con este cuestionario consultándole dónde usted se ubica en el espectro político según sus convicciones y sus propuestas. Yo soy una persona pragmática y que quiere darle resultados a los costarricenses. ¿Cuáles serían tres acciones prioritarias en caso de usted llegar a la presidencia de la República? Aquellas que haría de inmediatamente. Nosotros nos hemos comprometido con que el primer día haremos 7 acciones prioritarias a nivel de seguridad y también iniciaríamos un proceso de coordinación con los otros 2 poderes de la República para también darle solución a otros temas que son urgentes para los costarricenses. ¿Derogaría algún decreto vigente que usted en este momento diga, ese es el primero que derogaría en caso de llegar a la presidencia"? Vamos a revisar varios decretos, sí. ¿Cuál sería la reforma legal prioritaria de su administración? Hay varias reformas legales. Hay que hacer reformas legales para poder solucionar los problemas de seguridad, pero también hay reformas legales de educación y tenemos reformas legales también a nivel de otros sectores. Creo que hay un paquete de reformas que es transversal en lo que nosotros estamos proponiendo. Nuestro plan de gobierno no solamente indica acciones a nivel del Ejecutivo, nosotros sí creemos que para darle resultados a las personas necesitamos un trabajo en colaboración con el Poder Legislativo y nuestra fracción llevará un paquete de reformas a la Asamblea Legislativa que van en varios sectores, incluyendo posiblemente los más prioritarios son seguridad y educación. En términos de seguridad, ¿de dónde tomaría su administración los recursos para fortalecer el combate a la inseguridad? Bueno, nosotros nos hemos comprometido con el día uno, justamente presentar a la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario para dotar de más recursos a nuestras fuerzas policiales. Y nosotros hemos hecho el cálculo y sabemos que solamente con mejorar la recaudación de impuestos, nosotros no estamos planteando crear nuevos impuestos, estamos planteando y hemos visto que con la mejora en la recaudación de impuestos, algunos impuestos específicamente que tienen una recaudación muy baja, y con la implementación de Hacienda Digital podemos tener, nada más combatiendo elusión y evasión, un incremento importante en la recaudación que nos permitiría ese margen no solamente para seguridad, sino también para educación. ¿Cómo atacaría la creciente capacidad que tienen los grupos organizados del crimen organizado para el reclutamiento de las personas jóvenes, especialmente aquellas en vulnerabilidad para actividades relacionadas con el narcotráfico? Porque no se han hecho dos acciones que tienen que ser prioritarias. La primera es poder tomar control del territorio con despliegue de fuerzas policiales, como por ejemplo se hacía con los megaoperativos en la administración pasada. Eso es un mecanismo de contención y de control del territorio. Pero ese mecanismo de control de territorio venía acompañado de programas que eran muy exitosos como Sembremos Seguridad. Entonces, en esos lugares estratégicos en donde sabemos que el crimen organizado está creciendo y está reclutando, se tiene que controlar, pero a la vez se tiene que llegar con un ecosistema institucional que dé acompañamiento, que haga inversión en programas sociales, que mejore los servicios públicos para prevenir que esos jóvenes se nos vayan al crimen organizado. Entonces, las dos acciones se tienen que hacer y en esta administración no hemos tenido control del territorio y justamente el Estado de la Nación en su último reporte dice que ha habido una disminución muy significativa en inversión social que justamente genera prevención para que no nos suceda eso. Menciona el tema de los megaoperativos, pero ¿qué otras acciones también tomaría para retomar el control y orden en las zonas que están controladas por el narcotráfico? Bueno, la estrategia de seguridad es una estrategia mucho más amplia. Estamos incluyendo 4.000 oficiales nuevos. Estamos hablando de incremento de equipo tradicional. Obviamente estamos hablando de patrullas y motocicletas, por ejemplo, el equipo de seguridad de los oficiales, pero muy específicamente para control territorial, nosotros estamos incluyendo en nuestro plan de gobierno una compra importante de equipo que incluye tecnología que justamente mejora el control territorial. Estamos hablando de sensores, radares y muy específicamente los drones. Para el control territorial de algunas zonas tiene muchísimo más sentido por el nivel que tenemos en tecnología utilizar drones para, primero, no poner en riesgo la vida de los oficiales y segundo, porque la tecnología nos permite un control a unos niveles y a un detalle que en este momento no lo podemos hacer con el uso de policías. Entonces, el incremento de oficiales, de todas formas hay que hacerlo,
operaciones tácticas como los megaoperativos en zonas calientes, la incorporación de tecnología como los drones para el control del territorio en lugares en donde esa es la manera más estratégica. ¿Cómo combatiría la infiltración del crimen organizado en los cuerpos policiales? Ese es todo un tema. Han habido diferentes iniciativas para poderlo hacer. Yo en lo personal creo, y así está establecido, que la mejor forma de evitar que el crimen organizado se infiltre en nuestras instituciones es tener mejores controles, monitoreo, pero sobre todo darles mejores condiciones a nuestros oficiales, darles condiciones dignas, no solamente a nivel salarial, darles condiciones dignas a nivel de infraestructura, de equipo de seguridad, darles condiciones dignas a nivel de capacitación. Esas son las mejores herramientas que tenemos para que no se nos infiltre el crimen organizado, pero por supuesto que tiene que haber otros mecanismos de monitoreo y de control y también de reclutamiento. ¿Liberaría los recursos al OIJ y a la Fiscalía para que inviertan en más personal, ya sea también en equipo que necesiten? ¿Y de dónde tomaría fuentes de financiamiento para poder fortalecer las acciones de del OIJ y de la Fiscalía? Bueno, decir que nosotros nos hemos comprometido justamente con que se liberarían el dinero que ya está aprobado en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa al día de hoy aprobó un presupuesto para el Poder Judicial, muy específicamente para investigación en el OIJ, que Hacienda no ha girado. Entonces, nosotros ya hemos dicho que nos comprometemos a girar ese presupuesto que está aprobado y que trabajaríamos para poder hacer una inversión, sobre todo en educación y en seguridad, priorizando en seguridad. Como le comenté anteriormente, nosotros hemos hecho cálculos en donde por la mejora en la recaudación con Hacienda Digital no es menor, por ejemplo, solamente en elusión y evasión, el el monto conservador, por así decirlo, es 1.75% del PIB. Eso es un montón de dinero. Y el monto que ha calculado, por ejemplo, organismos como el Banco Mundial es 1.5% del PIB. Entonces, ahí hay una buena fuente de donde podemos sacar recursos. Por otro lado, también decir que a nivel de inversión en general, por el estado en el que estamos en este momento, ya podemos sacar inversión en infraestructura de la parte de regla fiscal, es decir, eso nos genera un margen para poder hacer inversión fuera de infraestructura. Pasando al tema justamente de educación, ¿qué medidas concretas solicitaría al futuro ministro de Educación para revertir los bajos resultados en educación? Bueno, eso tiene que responder a un acuerdo nacional para la educación. Nosotros consideramos que la crisis de educación no podemos ponerle curitas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener una visión país y un acuerdo nacional por la educación, que la próxima administración tendrá que tomar acciones muy contundentes para poder enrumbar el tema de la educación, pero que tendrá que superar la siguiente administración. Nosotros estamos planteando dentro de la estrategia para los próximos 4 años, lo primero es un incremento progresivo en el presupuesto para educación, muy específico en algunos programas sociales que nos garanticen que no tengamos una disminución de la matrícula como lo estamos viendo y que los chicos y chicas no sean expulsados del sistema, pero también estamos incorporando, y posiblemente es un poco a donde va tu pregunta, estamos incorporando cómo podemos mejorar la gestión administrativa del MEP, haciendo crecer la plataforma Saber y digitalizando todo el sistema para quitar duplicidades, generar eficiencias y sobre todo bajar burocracia y cómo mejorar la gestión desde el aula, trabajando muy de la mano con los y las docentes. Ahí tenemos todo un paquete de estrategias y de acciones que justamente más bien los docentes nos han dicho que consideremos para mejorar esa gestión. Y por último, nosotros estamos planteando una reforma de esas que estaba comentando al puro principio, una reforma a nivel de educación para poder sí sacar la parte de validación, monitoreo docente fuera del MEP. Nosotros estamos viendo, el estado de la educación también lo plantea de esa manera y nosotros estamos de acuerdo. Eso requiere una reforma de ley que llevaremos en la Asamblea Legislativa de nuestra fracción. Costa Rica está muy lejos todavía de lograr el 8% que establece la Constitución Política para Educación. ¿Se priorizaría llegar a ese porcentaje o acercarlo? Y también, nuevamente, los recursos, ¿de dónde saldrían para poder llegar a ese 8%?
Bueno, justamente el mismo estado de la educación en su planteamiento indica que ese horizonte del 8% tiene que ser progresivo. Y justamente nosotros nos estamos alineando a cuál es la expectativa en esa progresividad para los próximos 4 años. Nosotros estamos disponiendo de un aumento de 600.000 millones de colones al 2030, que es un aumento progresivo que en nuestro caso estaría muy enfocado en programas, por ejemplo, de comedores. Un chico o una chica que tiene hambre no aprende. Aparte que eliminar el programa de comedores es un desincentivo para que muchos de nuestros jóvenes que a veces hacen una sola comida al día ahí se mantengan en el sistema educativo. Para transporte y también queremos recuperar las 115.000 becas Avancemos que se han recortado y poder progresivamente generar más. Actualmente dentro del sistema educativo público existen brechas tecnológicas y de acceso a la malla curricular completa. Es decir, no todos los estudiantes reciben las clases de formación tecnológica y no todos los escolares tienen acceso al programa de estudios completo Ujú. por de materias básicas y especiales. ¿Cómo resolvería este tema de desigualdad educativa? Sí, hay que ir nivelando la malla curricular para que se dé completa en todo el territorio. En este momento, en efecto, hay grandes desigualdades. Con respecto a la parte tecnológica, hay dos acciones que nosotros queremos tomar, una que es específicamente de la estrategia de educación y otra que es de la estrategia de inversión pública. Con respecto a la de estrategia de inversión pública, nosotros para cerrar las brechas y las desigualdades, muchas de esas desigualdades se encuentran entre centros educativos del Gran Área Metropolitana y de zonas rurales y costeras. En inversión pública, toda la inversión pública tendrá como prioridad cerrar esa brecha y una de las inversiones más importantes es la de conectividad. Entonces, lo primero es que en inversión pública queremos llevar conectividad, avanzar muy rápidamente con conectividad y ejecutar los fondos que existen al día de hoy en Fonatel, poder generar una ejecución muchísimo más eficiente y poder conectar todo el país. Eso es la condición que habilita que podamos también cerrar la brecha desde el punto de vista educativo de sistemas y de escuelas y colegios que en este momento no pueden incorporarse a una modificación de la malla curricular, que queremos hacerla progresivamente enfocándonos en los ETPs, incorporando cursos especiales como inteligencia artificial, ciencia de datos, etcétera, porque no tienen conexión, bueno, no tienen conectividad. Entonces, hay un tema de inversión pública y con respecto al cambio de malla curricular, nuestro plan de gobierno lo que plantea es que hay buenas referencias a nivel de que se puede agilizar el cambio de malla curricular enfocado en los colegios técnicos profesionales. Nosotros nos enfocaremos también ahí en hacer crecer ese cambio de malla curricular y también muy enfocado en que los podamos regionalizar. Incorporar inteligencia artificial en el gran área metropolitana de repente puede ser diferente a cómo incorporamos inteligencia artificial en una región en donde uno de los motores de desarrollo puede ser el agro. Entonces, ¿cómo también entender inteligencia artificial más ligada a los sectores productivos? Pasando a temas de economía y la situación fiscal del país, ¿impulsará usted la creación, derogación o cambio de impuestos? ¿Cuáles y en caso de eliminarlos, cómo sostendría los ingresos fiscales? Y también si eliminaría alguna exoneración en específico. Nosotros en este momento lo que vamos a estar enfocados a nivel fiscal es de mantener una política fiscal responsable, pero bajo el entendido de que esa no es justificación para no generar inversión social. En este momento, si no hay mayor inversión social, no es por un problema fiscal, no es por un problema de regla fiscal. De hecho, el gobierno está invirtiendo por debajo de lo que le permite la regla. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es una política fiscal responsable, pero entendiendo que ya para estas alturas nunca debimos haber tardado tanto. Ya hay margen para poder hacer mayor inversión social. Y es importante hacerla porque el hecho de que no se esté dando o que se esté disminuyendo nos está generando desigualdades gigantescas y nos está generando distorsiones a nivel de posibilidades educativas, a nivel de crimen organizado que está recuperando territorios. Nosotros creemos que aumentando la capacidad en el combate a la elusión y a la evasión, podemos realmente tener un incremento importante que va desde el 0,75 al 1,5% del PIB y que eso nos va a permitir margen aunado a que en este momento, gracias a las decisiones responsables que se tomaron en la administración pasada, ya estamos por debajo del 60% de deuda. Eso significa que tenemos más margen de inversión social.
¿Y en exoneraciones? ¿Tienen analizadas algunas exoneraciones que se pueden mirar? Sí hay algunas exoneraciones que podemos revisar, sobre todo porque tienen un tiempo en donde cierran y posiblemente ese margen de tiempo llegará en la siguiente administración, pero en este momento no estamos pensando en modificar exoneraciones. Estados Unidos impulsa el retorno de empresas de dispositivos médicos y servicios de call centers a su territorio. ¿Cuál será la estrategia de negociación con el gobierno de Donald Trump para evitar que eso ocurra? Bueno, nosotros nos hemos referido a ese tema en específico proponiendo una misión muchísimo más agresiva en el buen sentido de la palabra que entienda cómo se está haciendo la política al día de hoy en Estados Unidos. Me parece que esta administración ha tomado acciones a nivel diplomático y eso está bien y hay que hacerlas. Ha mandado una carta con una justificación de por qué eso no solamente sería de impacto negativo en Costa Rica, sino que también tendría un impacto negativo en Estados Unidos. Pero a nosotros nos parece que no basta con generar y desplegar una misión diplomática. Nosotros hemos dicho que desde antes de asumir gobierno y desde ya estamos haciéndonos acompañar de personas que hayan sido personas con muchísima experiencia a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional con relación en Estados Unidos para poder desplegar una misión política. Esto al final del día no se trata ni de banderas políticas de Costa Rica, ni tampoco la misión política debería entender que esto se trata de banderas políticas en Estados Unidos. Necesitamos a nuestra mejor gente que tenga contacto para poder generar los canales de comunicación en el Congreso de Estados Unidos, tanto con republicanos como con demócratas, para poder ganarnos espacios de negociación que nos permitan realmente maniobrar y tener más tiempo hasta para prepararnos en el caso de que Estados Unidos realmente esté queriendo pues retroceder con todo este sector, que en el caso de Costa Rica genera 60,000 empleos. Entonces, creemos que tenemos que prepararnos nosotros, pero para eso necesitamos tiempo y evidentemente procurar una mejor negociación. Eso va a requerir de una misión política, no solamente de un despliegue diplomático. Tal vez si pudiese precisar en qué consiste entonces una misión política diferente de una misión diplomática. Que la misión política puede tener una llegada política con las personas que pueden tomar decisión e influencia en Estados Unidos. Estamos hablando del Congreso. Una misión diplomática opera por los canales diplomáticos que existen, que es desde nuestra Cancillería, y en este caso me parece que COMEX también está haciendo las gestiones con respecto a nuestra representación, en este caso en Washington y la Casa Blanca. Esto requiere de una misión política que no solamente vaya dirigida a la Casa Blanca, sino que también nos gane espacios en el Congreso, porque los congresistas, muy específicamente en este caso, los que podamos tener con el Partido Republicano, también tienen llegada en la Casa Blanca. Entonces se necesita una misión diplomática y una misión política de personas en el Congreso y del presidente o la presidenta de la República directamente en Washington. A mí me parece que esto es de una gravedad que hubiera requerido que en vez de estar invirtiendo tantísima energía en temas domésticos que con toda honestidad no le resuelven a nadie y en pleitos domésticos que no le resuelven a nadie, yo hubiera esperado que el presidente de la República ya hace varios días hubiera agarrado un avión y se hubiera ido a Washington directamente a establecer un canal de negociación con la Casa Blanca. La inseguridad y el tipo de cambio están teniendo efectos negativos sobre el turismo. ¿Cuál es su estrategia para este sector y sus implicaciones en el empleo? Bueno, nosotros a nivel de la estrategia de turismo, primero decir que creemos que el turismo es un motor de desarrollo. Segundo, decir que el turismo es uno de los sectores que genera mayores encadenamientos y genera trabajo, desarrollo y encadenamientos, sobre todo en zonas rurales y costeras, que es justamente donde necesitamos más y mejor empleo y empleo formal. Entonces, tenemos que trabajar de la mano con el sector tiene que ser parte de la política para poderle hacer crecer y en este momento, como usted muy bien lo dice, está siendo golpeado por un tipo de cambio donde el colón está muy alto y nosotros para eso lo que hemos propuesto y lo que hemos dicho que no solo afecta al sector turismo, afecta a todo el sector exportador y afecta al sector agro también, que
El Banco Central, con toda honestidad, no está llegando a sus objetivos de inflación. Sus objetivos de inflación son mucho más altos de los que tenemos al día de hoy. A los costarricenses les puede parecer que una inflación negativa es positiva para el país. No lo es. Esa inflación está generando un riesgo importante para miles de empleos, no solamente en el sector turismo. Entonces, lo primero es que el Banco Central debería respetar sus objetivos de inflación. Si los tiene, es por algo, no los está respetando. Nuestra inflación está por debajo de los objetivos. Y en otro escenario, nosotros también lo que hemos planteado es que para entonces poder balancear las métricas que en este momento parecieran estar completamente dirigidas a inflación, que podamos incorporar otras métricas como empleo. Así lo tienen otros bancos centrales, como por ejemplo la Fed en Estados Unidos, hace un balance no solamente de métricas de inflación y objetivos de inflación, sino también de empleo. Bueno, ya ha mencionado usted el papel del Banco Central en esta situación, pero le consulto, ¿está de acuerdo con la forma en que el Banco Central está manejando el tipo de cambio del dólar? Es que me parece que el Banco Central no está, por alguna razón, y eso habría que preguntárselo a la dirigencia del Banco Central, no está llegando a los mismos objetivos de inflación que tiene el propio Banco Central. El propio Banco Central se establece un objetivo de inflación y al día de hoy lo tenemos por debajo de ese objetivo de inflación. Creo que el Banco Central está llena de gente muy sólida técnicamente y en el caso de que tengamos un montón de condiciones que hagan que el colón esté tan alto, pues entonces tendríamos que empezar a incorporarle, como le dije anteriormente, tal vez otro tipo de métricas que puedan hacer balance, no solamente los objetivos de inflación, sino los objetivos de empleo. ¿Cómo planear reactivar la actividad económica de las empresas locales que carecen de incentivos fiscales para producir? Creando esos incentivos. De hecho, nosotros estamos muy enfocados primero en atender los riesgos que tenemos al día de hoy con uno de los motores más eficientes de nuestro país, el de zona franca, que es el que usted me estaba preguntando con respecto a las políticas arancelarias y las investigaciones que está llevando la administración Trump. En ese sentido, ya hemos dicho que nosotros queremos ser muy agresivos con una misión política, pero nuestro enfoque en el plan de gobierno está poniéndole la prioridad a el régimen definitivo, que es el que genera el 85% de nuestro Producto Interno Bruto, pero es el que no tiene las condiciones, la claridad, el acompañamiento que tiene el régimen especial de zona franca. Nosotros justamente lo que queremos es empezar a trasladarle algunos de esos beneficios que tiene el régimen de zona franca al régimen definitivo. ¿Cuáles son esos beneficios? Primero, queremos establecer digitalización y una total claridad y estandarización de cuáles son los requisitos que usted necesita para emprender y eliminar cualquier cantidad de obstáculos burocráticos que tienen las personas en este país para hacer cualquier emprendimiento, sobre todo si son microempresas. Entonces, usted requiere de el requisito A, pero para el requisito A usted necesita ir a otra institución para el requisito B y cuando viene el requisito B le piden el A. Y eso es la realidad que viven miles de personas que quieren emprender en el país. Queremos bajar esos requisitos, eliminar las cosas que no tienen sentido, digitalizar, estandarizar, que haya absoluta claridad. Queremos también generar un proceso de transición a la formalidad, entendiendo que las micro, pequeñas y medianas empresas no pueden cumplir con las cargas sociales como lo pueden cumplir empresas establecidas y más grandes. Para eso hay algunas leyes de incentivos, pero están fragmentadas y no son claras y algunas se contradicen entre sí. Entonces, nosotros justamente lo que queremos es generar una especie de régimen de MIPYMES. Agarrar todo el ecosistema de incentivos, em, poder generar incentivos más claros, unificados y llevarlos más allá. O sea, tenemos que ser más agresivos con los incentivos que les estamos dando a las pequeñas y medianas empresas para que eventualmente no solamente pasen el umbral de los 5 años, sino que puedan también transicionar a la formalidad. Por último punto, nosotros con respecto al tema del régimen de MIPYMES, nosotros queremos eliminar las penalizaciones retroactivas que tienen las personas que han estado en la informalidad y que deciden formalizarse. Entonces, si yo
Si yo tengo mi sodita y estuve 4 años sin estar necesariamente formalizado, cuando yo llego a la caja me dice que tengo una penalización por todos los años que no me formalicé. Eso no tiene sentido y eso lo que hace es que la gente se mantenga en la informalidad. Y como me decía a mí una señora, justamente en la zona norte, me dice, Claudia, es que yo tengo que pagar la caja, Hacienda y todas las demás instituciones antes de que pueda vender el primer batido. Estamos relegando a la gente a que no se formalice y eso tiene graves consecuencias, no solamente para esas personas, sino que tiene consecuencias para la sostenibilidad, por ejemplo, de la caja y el régimen de pensiones de la caja. Entonces, queremos realmente trasladar beneficios, hacerlo más fácil y que la gente realmente sienta que la institucionalidad está ahí para acompañarle, para apoyarle y para darle las condiciones de emprender, no para limitarle. Pasando al tema de movilidad, ¿cómo piensa atender el colapso vial que vive nuestro país? ¿Con cuáles recursos? ¿Cuál sería la estrategia? Y tal vez si pudiese puntualizar en dos medidas para poder solventar esta problemática. Le doy una medida, nada más, retomar, retomar el plan estratégico integral de movilidad y transporte público que dejó la administración pasada. Era un programa integral que tenía una cartera de inversión importante que incluía el proyecto del tren eléctrico, el cual ya tenía un esquema de financiamiento, tanto así que es el mismo esquema de financiamiento que esta administración está planteando para el programa reducido chiquitito del tren. Retomar la sectorización que se quedó planteada ahí sobre la mesa. Esa misma sectorización tenía una estructuración financiera para que las empresas concesionarias pudieran hacer el cambio de flota vehicular, para que no tuviéramos que ver las situaciones de estas unidades de buses que encienden en llamas. Bueno, nosotros nos sentamos con el sector privado, entendimos cuáles eran las limitaciones de acceso a financiamiento que ellos podían tener para hacer el cambio de flota vehicular, generamos una estructuración y esa estructuración quedó lista en el MOP. No se ha ejecutado, no se le ha dado acompañamiento al sector por razones que yo con toda honestidad desconozco. Poner más en marcha el pago electrónico, que desde la administración pasada la arquitectura quedó lista. De hecho, se inició con pago electrónico en el Incofer y antes de salir nosotros dejamos unas primeras rutas de buses ya con pago electrónico. El pago electrónico es importantísimo para generar integración de todas las formas de transporte y dar información valiosa para hacer política pública. Eso no ha avanzado y eso se tiene que retomar, eso está ahí, está listo para hacerlo crecer. Y por último, la electrificación de toda la flota vehicular, como le decía, tanto de la pública, para la cual ya había una estructuración, como la continuidad de la infraestructura para el cambio de flota vehicular privada. Eso para el gran área metropolitana. Pero también nosotros empezamos planteamientos estratégicos para generar planes de transporte público regionalizados, porque el nivel y el sistema de transporte público del gran área metropolitana es muy diferente a la estrategia de transporte público que uno puede tener en Limón, en Punta Arenas o en Guanacaste. Y nosotros justamente estábamos planteando una regionalización de esos esquemas de transporte público para entender condiciones específicas, como por ejemplo que en Punta Arenas la gente se moviliza en bicicleta. Entonces que ahí la inversión pública mucha debería estar en generar infraestructura para que esa gente se siga movilizando en bicicleta, pero de manera segura y que el transporte público se amarre a eso. O por ejemplo, entender que ya en Guanacaste, en Nosara, la gente se ha organizado para movilizarse por tuk-tuks. Y eso significa que el sistema de transporte público de la región Chorotega puede ser diferente, con diferente tipo de unidades de transporte y con un mecanismo que es completamente distinto al que opera en el gran área metropolitana. Todo eso quedó sobre la mesa. Esta pregunta probablemente es un poco redundante, pero ¿impulsará un sistema de tren eléctrico? ¿Y cuál es el proyecto que usted impulsaría? ¿Y si subsidio o no subsidio del Estado? Sí, definitivamente no hay forma de que nosotros le planteemos a Costa Rica una solución para las presas que nos están ahogando si no invertimos en un transporte público de calidad. Dentro de ese esquema de transporte público, uno de los elementos, no el único, uno de los elementos que nosotros habíamos planteado era un sistema de tren eléctrico para el gran área metropolitana, el cual fue recortado por esta administración. Es el mismo proyecto, nada más que es más pequeñito. Ellos se estarían iniciando con 2 líneas, que me parece que hace
si no fue ayer, fue hoy o antier, que apenas se presentó ante la Asamblea Legislativa. Eso tendrá que seguir su curso. Nosotros sin duda lo retomaríamos. Creemos que Costa Rica necesita y merece un buen transporte público y que eso incluye un tren eléctrico para el gran área metropolitana, aunque sea iniciando con 2 líneas. Pero sí creemos que un buen transporte público, no solamente para el tren, en general requiere de un entendimiento de que se tiene que subsidiar para que el pago de ese transporte público sea accesible para todo el mundo. Con subsidio, usted pagaría 600 colones para montarse en el tren. Sin subsidio, usted paga 1.500 colones para montarse en el tren. Esos 1.500 colones dejan por fuera muchísima gente, sobre todo la gente que más lo necesita. Muchas de ellas mujeres jefas de hogar, estudiantes. Se necesita en este país y en todos los demás para un buen transporte público que hablemos de cuándo y dónde se tiene que subsidiar. Haciendo un cambio también ahora al tema de las pensiones, ¿qué medidas específicas propondrá para evitar la quiebra de las pensiones del IBM de la Caja Costarricense del Seguro Social? Estructuralmente, y esto lo hablamos en el debate justamente de Jupema, estructuralmente para poder darle robustez y sostenibilidad al régimen del IBM se necesita una agenda de competitividad país que nos permita un crecimiento del Producto Interno Bruto, que eso significa un crecimiento de la base contributiva y una agenda importante de la cual hablamos anteriormente, de poder incorporar a ese porcentaje que va entre el 40 y el 45% de la población que trabaja dentro de la informalidad. Es decir, esas personas no están cotizando a la caja. Por eso decía anteriormente que esa transición a la formalidad es tan importante para la vejez digna de ese 40-45% de la población, pero es igualmente importante para que eso aumente la base contributiva de la caja y le pueda dar sostenibilidad. Ese es el otro punto. Para eso es la estrategia de transición a la formalidad. Y nosotros también estamos planteando y prontamente vamos a informar de dónde pensamos que se pueden dar recursos frescos que el Estado le pueda inyectar a la caja. Aparte, y como último punto, posiblemente de las cosas más simbólicamente son reales en importancia, pero también simbólicamente es importante que el Estado honre la deuda que le debe a la caja. No solamente a nivel del régimen de pensiones, sino la deuda billonaria que el Estado le debe a la caja. Todas las administraciones han logrado honrar esa deuda de una u otra manera. Son billones. Es imposible decir que una sola administración va a saldar la deuda completa, pero sí también es importante decir que sí se puede saldar si hay una voluntad de parte de la administración de sentarse con la caja, generar un esquema de pago de esa deuda, en cuánto tiempo, en cuántos tractos se va a pagar y que se empiece a honrar. Lo que se empiece a honrar, que se retome el pago de esa deuda. Las administraciones anteriores, aún en los momentos más importantes de estrechez fiscal, pagaron la deuda. La única administración que no ha pagado es esta. Bueno, lo que hay que hacer es, dentro de esa lista de temas, honrar la deuda que tiene el Estado con la caja. En temas de empleo, en el país hay grupos de personas excluidas del mercado de trabajo por su baja calificación. ¿Y qué pretende hacer para brindar oportunidades laborales a estas personas que no logran ubicarse en puestos? Bueno, lo primero es que en el largo plazo, y sé que la pregunta es para la gente que en este momento lo está buscando, pero es importante que esta respuesta va en dos tractos. En el largo plazo necesitamos de esa transformación de todo el sistema de educación para que realmente el sistema educativo genere las habilidades, las competencias que se requieren al día de hoy, no las que nosotros, o por lo menos yo, requería en el momento en que yo estaba entrando a la escuela. Son absolutamente diferentes. Estamos hablando de alfabetización digital, estamos hablando de pensamiento crítico, estamos hablando de utilización de herramientas tecnológicas para el trabajo colaborativo, estamos hablando de bilingüismo, estamos hablando de trabajo en equipo, de comunicación asertiva. Esas son las capacidades y habilidades que necesitamos ir transicionando desde el sistema educativo para darle a largo plazo realmente un retorno a la competitividad de nuestro desarrollo humano y el emprendedurismo. En el muy cortísimo plazo, nosotros lo que estamos apostando es en crear un fondo para la generación de habilidades para la empleabilidad que sea un paquete que vaya de la mano con el INA. Acordémonos que fue la administración pasada la que planteó
una modernización de parte del INA. Esa modernización fue parcialmente bloqueada, eso hay que retomarlo. El INA tiene un músculo territorial gigantesco, retomar el INA, pero también de la mano con el sector privado y con la academia, tanto pública como privada, para empezar a generar una oferta de certificaciones, microcertificaciones y cursos muy específicos para las habilidades para la empleabilidad. Entonces ahí nosotros queremos retomar a Lina, pero queremos involucrar a otro montón de actores. Queremos ejecutar los fondos que tiene Lina y queremos regresar a hacerle más ágil para que pueda cambiar también su malla curricular de manera muchísimo más rápida. ¿Usted está de acuerdo con reducir las cargas sociales para impulsar el mercado laboral? Y de estarlo, ¿cómo sustituiría los recursos que generan estas cargas sociales para las instituciones, principalmente que se dedican a brindar ayudas sociales a las personas en pobreza o en condición de vulnerabilidad? Sí, nosotros tenemos de las cargas sociales más altas de todos los países de la OCDE y eso ciertamente nos está pesando, sobre todo para las personas que quieren emprender. Cuando estamos hablando también del pago de cargas sociales, tenemos que recordar que estamos hablando de ese profesional independiente, que estamos hablando de esa microempresa, que estamos hablando de esa pequeña empresa, que realmente eso le genera una limitación para poder emprender, para poder crecer o lo que terminan haciendo es que terminan participando en el mercado laboral desde el punto de vista de la informalidad. Entonces, nosotros sí estamos de acuerdo, estamos haciendo un análisis responsable para poder hacer una transformación de esas cargas sociales de manera responsable y de manera progresiva. De entrada, hay algunos rubros en específico que nosotros creemos que se pueden eliminar y hay otros rubros que se podrían empezar progresivamente a trasladar a presupuesto nacional, sin que eso signifique que le vamos a quitar ese dinero a los programas sociales. Nosotros siempre vamos a salvaguardar el dinero de los programas sociales. Por eso estamos diciendo que hay cosas específicas que se pueden eliminar que no tocan programas sociales y no tocan a la caja. Y hay otras alrededor del rubro de instituciones que progresivamente se pueden ir trasladando presupuesto nacional. Pasando al tema de la inversión social, la Defensoría de los Habitantes hizo un llamado a revisar la estructura institucional orientada a atender a las poblaciones en condición vulnerable. ¿Usted estaría de acuerdo con el cierre o fusión de instituciones que velan por esta población en condición de pobreza, en vulnerabilidad, y que parece que hay ciertas duplicidades y complejidades en que se pongan de acuerdo? Yo creo que en todo el aparato estatal en general tenemos grandes duplicidades. Ahora, una sola administración no lo puede hacer todo. Y más bien lo que nosotros hemos estado viendo con la situación en la que la próxima administración va a recibir el país es que vamos a venir de 4 años de una disminución sostenida y significativa de la inversión social. Y más bien nuestro enfoque para los próximos 4 años será de eficiencia, eficacia, pero de volver a invertir en esos programas sociales, sobre todo aquellos que tienen mayor impacto. Como le decía anteriormente, algunos programas de esos están muy ligados a la parte de educación, comedores, transporte, becas Avancemos, y por otro lado estarán muy ligados a programas sociales relacionados con el cuidado. Eso también porque justamente el Estado de la Nación nos está indicando en su último reporte que tenemos una participación muy baja de las mujeres en el mercado laboral formal. La pregunta es, ¿por qué las mujeres no participan más en ese mercado? Porque no les estamos dando las condiciones para que participen. Y mucho de lo que se requiere es entender que históricamente a las mujeres nos han delegado las labores domésticas y muchas de esas labores domésticas corresponden a cuidado. Entonces, queremos mejorar el cuidado. Mejorando el cuidado, no solamente nos garantizamos que esos niños y esas niñas estén seguros, nos garantizamos que esa mujer jefa de hogar o que tiene que atender a esos niños pueda entrar en el mercado laboral, pueda hacer una certificación o una microcertificación y poder mejorar en general la economía. Entonces, creo que en este momento el enfoque de la siguiente administración tiene que ser en cómo invertimos más en esos programas sociales y mejoramos la eficacia y la eficiencia de donde los estamos planteando. Ya las administraciones pasadas dichosamente hicieron un trabajo muy bueno creando Sinerube. Posiblemente lo que nosotros sí haríamos será robustecer el equipo de Sinerube, que es relativamente limitado para el margen de trabajo y de carga que tiene que hacer.
En temas de salud, ya usted nos adelantaba un poco de su visión sobre el tema de la deuda del Estado con la caja, pero a nivel de estrategia fiscal, ¿qué acciones tomaría para poder cumplir con los pagos sin aumentar la deuda pública? Es que se ha hecho anteriormente. O sea, lo que yo quiero decir es, bajo la realidad y las proyecciones que se hacen desde el Ejecutivo y desde Hacienda, se puede proyectar, aún en los momentos más críticos de estrechez fiscal, se proyectó cuánto se le podía dar a la caja. Y se hizo. Entonces, independientemente de la situación en la macroeconomía que esté viviendo el país, el Estado tiene que honrar esa deuda. Lo que sí puede suceder es que, dependiendo de cómo estén los números, y repito, ya para este momento nosotros estamos por debajo del 60% de la deuda, estamos en otro momento, gracias a las acciones responsables de la administración pasada, se puede generar un acuerdo de cómo se va a ir saldando esa deuda, pero eso debería ser independiente de cómo esté la economía del país. Repito, aun cuando hemos estado en una estrechez fiscal, la administración pasada hizo y honró la deuda que tenía con la caja, la que le correspondía y la que se podía. Entonces hay una dosis de realidad en eso, pero lo que no puede pasar es que yo sencillamente decida que yo unilateralmente no voy a honrar una deuda que yo tengo. Eso no se le permite prácticamente a nadie porque se le va a permitir al Estado, sobre todo con algo tan importante, tan significativo como es la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Podría brindarnos 3 medidas específicas que su gobierno propondría para reducir las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social? Sí, le voy a dar exactamente 3 medidas, pero voy a iniciar diciendo que lo hemos hecho antes y sí se pueden reducir las listas de espera. Pareciera que estamos en una situación realmente de la cual va a ser muy difícil salir porque lamentablemente no se han tomado acciones en estos últimos años. Pero me gustaría recordarles a los y las costarricenses que en el 2019 se implementó un planteamiento estratégico para bajar las listas de espera en sectores específicos que son los que tienen más tiempo de espera. Todo el 2019 se ejecutó ese planteamiento estratégico y ya a principios del 2020, y eso es público y lo pueden ver, está certificado, a principios del 2020 empezamos a ver una reducción significativa en esas listas de espera. Entonces, eso es importante para decirle a las personas que nos están viendo que sí se puede hacer. ¿Qué se requiere? Se requiere de estrategia, se requiere de trabajar en conjunto con la Caja Costarricense de Seguro Social y permitirle que tenga un planteamiento que acompañe la rectoría, que es el Ministerio de Salud, y se requiere voluntad política. Algunas de las cosas que nosotros queremos recuperar que se hicieron en el 2019, que dieron buenos resultados, y algunas otras. Uno, queremos implementar, y ya tenemos un mapeo, queremos implementar en los CEBAIS que tienen condiciones más fáciles para hacerlo, horarios vespertinos para mejorar toda la parte de atención primaria. Eso es importante porque la falta de atención primaria al final desemboca en un problema más grave de listas de espera. Dos, una de las acciones que se hicieron en el 2019 con muy buenos resultados. Queremos mejorar la eficiencia del uso de infraestructura que ya existe, infraestructura hospitalaria y equipo técnico hospitalario, por ejemplo, los quirófanos, que después del tiempo laboral estándar y establecido, lo que se hizo en el 2019 fue que se implementó lo que se llaman jornadas de producción. Las jornadas de producción es que a partir del cierre del horario regular, el quirófano sigue habilitado y al especialista se le permite utilizarlo y se le paga por paciente atendido. Y eso dispara la productividad y genera que las listas de espera poco a poco empiecen a bajar. Esa es una de las acciones que retomaremos que ya se habían hecho. Y la tercera es que nosotros queremos pasar de un hospital a un sistema. Y voy a dar un ejemplo que es posiblemente la forma más clara en la que lo puedo explicar. La abuelita de una amiga mía, una señora adulta mayor, tiene que ser atendida, tiene que llevar un procedimiento, van al hospital que le correspondía en Guanacaste, la lista de espera para el procedimiento que ella tiene era de más de un año y como es una adulta mayor, mi amiga se la trae al Blanco Cervantes, en el Blanco Cervantes le dicen, bueno, nosotros tenemos una lista de espera de 2 meses, eso sí, usted tiene que ir a desinscribirse del hotel, perdón, del hospital en donde usted está en la región Chorotega
y tiene que venir a inscribirse en el Blanco Cervantes. Eso no debería pasar. La caja debería tener un sistema digital único de salud pública que nos permita entender dentro de todo el sistema el procedimiento que usted necesita, cuál es la ruta más rápida para hacerlo. Y eso muchas veces puede pasar que te atiendan en un hospital que no necesariamente es el que usted tenga más cerca de su casa, pero que la lista de espera pase de 1 año a 2 meses. En el tema de listas de espera hay un tema que también ha estado influyendo y tiene que ver con la renuncia de los médicos especialistas. Em, dentro de sus propuestas, ¿cuáles son acciones para resolver este problema que se está presentando en el sistema público? Bueno, definitivamente es tener una conversación urgente con el sector. Necesitamos, y creo que es evidente y todo el mundo lo tiene, creo yo, bastante claro, necesitamos generar más especialistas. La generación de especialistas que hemos tenido en las últimas décadas ha sido realmente insuficiente y en algunas especialidades ha sido realmente de goteo. Tenemos que trabajar con el sector, no solamente para entender cuáles son las limitaciones que están viendo ellos para poder generar más especialistas. Recordemos que los especialistas se generan no solamente con programas que están ligados a las universidades, sino con especialistas que trabajan en la caja. Entonces, queremos trabajar con el sector para ver si podemos empezar progresivamente a generar más especialistas y en algunas áreas en específico no solamente progresivamente, sino realmente empezar a duplicar los especialistas que existen. Recordemos que en Costa Rica nosotros no tenemos un problema de médicos generales. De hecho, hay muchos médicos generales. Y eso es otra parte de la estrategia que queremos incorporar al médico de familia, apalancándonos en la gran cantidad de médicos generales. Es decir, tenemos cualquier cantidad de profesionales que en este momento pueden convertirse en especialistas. Tenemos que abrir más cupos sobre todo en aquellas especialidades más críticas, como por ejemplo ortopedia, oftalmología. En esas áreas queremos trabajar con el sector para entender qué les está limitando para poder realmente duplicar y rápidamente empezar a generar más especialistas. Este 2025 la norma del aborto impune tuvo una actualización, fue parte del gobierno de Rodrigo Chávez, y se le hicieron algunos cambios a la redacción que venía aplicándose de la norma de 2019. ¿Usted piensa mantener los cambios que incluyó la administración actual o cuáles serían las medidas que se tomaría? A nosotros nos parece que la norma técnica es justamente eso. Fue una norma que se creó de manera técnica, siguiendo los lineamientos, las consideraciones de los equipos médicos, no debe responder a politiquería, no debe ser usada como una herramienta de canje electoral y no debe poner en riesgo la salud y la vida de las mujeres en un contexto de búsqueda de votos. Y me parece que lamentablemente eso es lo que ha pasado. Parece que se está buscando politizar algo que no debería ser politizado. Se está buscando meter en un debate político algo que es absolutamente técnico. Y a mí como mujer me parece lamentable porque ya Costa Rica justamente había hecho lo que tenía que hacer, que era crear una norma que responde a una ley que tiene décadas de existir, que ya dice muy claramente que se requiere un protocolo para atender cuando la vida y la salud de la mujer esté en riesgo. Y eso es todo lo que hace la norma técnica y estaba funcionando bien, porque es una norma técnica. Me parece que es un intento de politización. Me parece lamentable que se juegue con la salud y la vida de las mujeres y a nosotros nos parece que la norma técnica, eso es lo que era, estaba bien hecha y estaba dando resultados como tenía que darlos. ¿Volvería entonces a la versión anterior? Sí, es la versión técnica que se hizo con criterios técnicos de parte del sector médico. Y pasando al tema de ambiente, em, en su administración, ¿cómo manejaría la tensión entre los desarrollos inmobiliarios y la protección de bosques y humedales y otros sitios de interés para la flora y la fauna, viendo las situaciones que hemos tenido en los años recientes en el país? Es que esa tensión se da por la falta de planificación territorial. Entonces, ahí la respuesta para mí es una respuesta muy sencilla. Lamentablemente, el país
tiene un esquema en donde el gobierno nacional genera una planificación, una visión territorial macro, pero esa visión de planificación territorial realmente se lleva a cabo en los territorios como dentro del mecanismo de plan regulador que hacen los gobiernos locales. Mientras no tengamos planes reguladores, vamos a tener un desarrollo absolutamente desordenado que pone en riesgo que el crecimiento de la mancha urbana no solamente quiera empujar y presionar y crear tensión con nuestras áreas protegidas, sino que también crea tensión con nuestras áreas productivas. ¿Eso cómo se logra? Se logra con un buen planteamiento de planificación urbana, con planificación y ordenamiento territorial. Es el mecanismo que existe, es el mecanismo que es eficiente, es el mecanismo que realmente nos puede generar sostenibilidad, orden, una planificación adecuada de los servicios públicos y que ahí en la administración pasada justamente lo que se hizo fue trabajar en una mesa de trabajo teníamos un mapeo de cuáles eran las municipalidades que querían hacer planes reguladores, pero que, por ejemplo, tenían las dos grandes limitaciones. La primera, no tienen financiamiento porque hacer un plan regulador es caro. Entonces, nosotros lo que hacíamos como gobierno nacional era ver si podíamos darles fondos de Mideplan o si podíamos darles fondos del IFAM para que ellos pudieran tener acceso a iniciar el plan regulador. Y la otra gran limitación era que no necesariamente todas las municipalidades tienen el equipo técnico que sea contraparte de los equipos técnicos que hacen el plan regulador. Y ahí también el gobierno nacional lo que hacía era darles acompañamiento técnico. Mediante esa gestión se avanzó en planes reguladores, pero ese es el mecanismo aquí y es el mecanismo que ha utilizado otros países para poder realmente hacerle frente a ese tipo de problemas. Mientras no haya un plan regulador, las cosas literalmente están por la libre y genera grandes tensiones. ¿Usted cree en los efectos del cambio climático y qué puede hacer Costa Rica para atenuarlos? Sí, por supuesto que creo en los efectos del cambio climático. Creo que los estamos experimentando todos los años, más bien de una manera más evidente y con eventos climáticos cada vez más agresivos. En ese sentido, nosotros habíamos dejado dos herramientas que son muy importantes para poderlos atender. Uno es el Plan Nacional de Descarbonización, que tenía acciones específicas en todas las áreas, no solamente en la parte de transporte, en la parte de industria, en la parte de gestión y ordenamiento territorial, cómo atender el cambio climático en todas sus áreas. En algunas son mucho más críticas, como por ejemplo, cómo atendemos el cambio climático en el sector agro. El Plan Nacional de Descarbonización tenía acciones de acompañamiento, de incorporación de nuevos mecanismos financieros que son importantes para poderle inyectar nueva tecnología, una modernización del sistema de registros para todo lo que son agroquímicos, pero sobre todo tenía una incorporación de mecanismos de seguros que eran sujetos a cambio climático. ¿Verdad? Recordemos que aquí seguros de cosechas que eran sujetos a cambio climático. Recordemos que en Costa Rica y en el mundo, con la situación climática, tener una cosecha es una actividad de alto riesgo. Depende de lo que suceda, se puede perder. Entonces teníamos una serie de acciones y de políticas públicas por sectores. Y la segunda herramienta que se dejó, que se hizo de manera seria, con un equipo de trabajo importante que no solamente planteó una visión nacional, sino un trabajo conjunto con gobiernos locales, era el Plan Nacional de Adaptación. Y el Plan Nacional de Adaptación entendía que esa visión de adaptación tenía que bajar a las municipalidades, trabajar con las municipalidades para que, por ejemplo, los planes reguladores tuvieran un componente de adaptación y que las municipalidades pudieran generar carteras de inversión de proyectos específicos de inversión pública, que algunos de ellos podían ser acompañados por el gobierno nacional, o gestión de proyectos de inversión pública para financiarse por mecanismos multilaterales, sobre todo para adaptación. También tenía otros componentes como, por ejemplo, cómo funcionaría un mejor sistema de eventos y de alertas tempranas. Es decir, los mecanismos existen, las políticas públicas existen, esas políticas públicas generaban herramientas de financiamiento. Si uno hace un proyecto con visión
de descarbonización logra conseguir, como se consiguió y que esta administración está usando también, financiamiento del Fondo Verde del Clima, que tiene unas condiciones absolutamente excepcionales. ¿Por qué se dan esas condiciones? Porque es un proyecto que está amparado dentro de una visión de cambio climático. Entonces, la política pública está, los mecanismos están, esos mecanismos permiten acciones concretas a nivel de dónde tiene que estar la inversión pública y lo que hay que hacer es pues retomarlo y ejecutarlo en conjunto con los gobiernos locales. ¿Está de acuerdo con reducir el área de protección de Gandoca Manzanillo para fomentar el desarrollo de proyectos hoteleros e inmobiliarios en la zona? No, no, aparte, no, es que creo que es una pregunta muy directa. No, porque aparte, primero, las zonas protegidas se protegen mediante criterios y estudios técnicos. En el momento en que eso se modifica, porque hay una realidad de que todo lo que es en planificación y ordenamiento territorial se va revisando constantemente porque hay áreas que cambian. Pero esos cambios tienen que estar sujetos a que haya estudios técnicos que se puedan verificar, que tengan ciertas condiciones para decir si de repente un espacio que en algún momento podía ser considerado un espacio de protección podría eventualmente cambiar su uso. Eso no se hace sencillamente pensando que se puede hacer. No se hace tampoco, y mucho menos, si sencillamente se quiere hacer. Entonces, la respuesta específica a su pregunta con Gandoca Manzanillo es no. No hay absolutamente ninguna justificación que amerite que eso se dé o que se lleve a cabo. Finalmente, nuestra última pregunta que tiene que ver con el tema de vivienda. Entre 2023 y 2024, las viviendas en condición de precario aumentaron un 44%, pasando de 14.335 a 20.611. Esto según la radiografía de la tendencia de vivienda en Costa Rica, elaborado por CENFI. En ese mismo periodo, los bonos de vivienda cayeron Ujú. de un promedio anual de 12.000 a poco más de 8.000, mientras el FODESAF redujo en un 20% las transferencias al BAMBI. ¿Cómo promovería el acceso a vivienda para las poblaciones más vulnerables y también para la clase media? Pues eso es sencillamente, hay dos cosas que a mí me gustaría decir. La primera es, repito, esta administración se ha caracterizado por una baja inversión social, a pesar de que sí puede invertir más, porque ya no tiene las condiciones fiscales que tenía la administración pasada. Esta administración, gracias a esas condiciones que le heredó la administración pasada, tiene más margen de inversión en política social. Dentro de la inversión de política social está esta inversión, por ejemplo, de vivienda social. Entonces, primero, voluntad, sencillamente, de invertir en general más en la parte social. Pero por el otro lado, también creo yo que es incapacidad, falta de voluntad, incompetencia. Hay muchas cosas que uno podría decir. Porque, por ejemplo, durante la administración pasada que tuvimos momentos muy críticos en donde no necesariamente se pudo aumentar el presupuesto para el BAMBI, aún en esos momentos se trabajó en conjunto con el sector, mediante un diálogo abierto y honesto siempre, para saber cómo, aún sin necesariamente poderle dar todos los recursos al BAMBI que se hubieran querido, seguir haciendo más y mejores unidades de vivienda de interés social. La administración pasada, aún con la estrechez fiscal, aún con la pandemia, entregó más bonos de vivienda de interés social que las últimas 5 administraciones juntas, y esta no nos va a superar porque no tiene capacidad de ejecución. Entonces, es voluntad de inversión social y el entendimiento de que la inversión social genera desarrollo humano, genera oportunidades, pero por otro lado, aún en momentos en donde no se ha tenido ese margen, con trabajo conjunto, con diálogo con el sector privado, en este caso el sector de vivienda, y con voluntad de hacer las cosas más y mejor, pudimos entregar más unidades de vivienda que las últimas administraciones.